Buen día, somos el equipo 1 del Grupo 28, conformado por Rubén Herrera, César Zavala, Javier Torres, Ariel Tapole, Leonel Sancho y yo, Darío Montemayor. En este podcast hablaremos acerca del conflicto bélico entre Israel y Palestina. Yo hablaré sobre acerca de la historia y de los orígenes de este conflicto. El conflicto israelí-palestino tiene raíces históricas que se entrelazan con las identidades nacionales y religiosas de ambos pueblos. A finales del siglo XIX, el auge del sionismo, impulsado por la percusión de judíos de una Europa, buscaba establecer un hogar nacional en Palestina, donde había existido una significativa población judía en el pasado. La Declaración Balfour de 1917, en el contexto de la Primera Guerra Mundial, le otorgó un respaldo británico al sionismo intensificado de la migración judía y exacerbado las tensiones con la población árabe, que también aspiraba a la autodeterminación. La relación de la ONU en 1947 proponía dividir Palestina en dos estados, una solución que fue rechazada por los países árabes y la población palestina. Desencadenando la guerra de 1948, esta guerra resultó en la creación del Estado israelí Nakba para los palestinos, con más de 700.000 desplazados y una serie de injusticias que continúan alimentando el resentimiento. Me llamo Ariel Tepole y hoy voy a hablar de territorios ocupados. La ocupación israelí de los territorios palestinos tras la Guerra de los 6 días en 1967 ha llevado a un estado de conflicto prolongado y a una serie de tensiones diarias. Israel controla Jerusalén, que los palestinos ven como su futura capital. La construcción de asentamientos en Cisjordania se ha acelerado desde entonces, con más de 600.000 colonos en tierras que los palestinos consideran parte de su futuro estado. Esta expansión ha sido denunciada por la comunidad internacional como un obstáculo para la paz, creando un mosaico de territorios que dificulta la viabilidad de un Estado palestino contiguo. La ocupación implica un régimen de control militar con checkpoints, restricciones de movimiento y un sistema legal diferenciado que perpetúa la desigualdad y la violencia, contribuyendo a un ciclo de desconfianza y hostilidad. Derechos humanos y asuntos humanitarios. La situación de los derechos humanos en los territorios ocupados es alarmante y se ha convertido en un foco de atención global. En Gaza, un bloqueo impuesto por Israel y Egipto han creado una crisis humanitaria severa, con un acceso limitado a bienes esenciales, como la atención médica y servicios básicos. La Organización Mundial de la Salud ha advertido sobre el colapso del sistema de salud. En Cisjordania, las fuerzas israelíes a menudo emplean fuerzas letales en protestas y operaciones de detención, lo que ha llevado a un número elevado de muertes y heridos palestinos. Además, el fenómeno de las detenciones administrativas permite a Israel mantener a palestinos en prisión sin cargos formales, lo que ha sido objetivo de críticas por violaciones a los derechos humanos. Organizaciones internacionales documentan estos abusos, pero las respuestas políticas y diplomáticas suelen ser ineficaces, exacerbando la sensación de impunidad y desamparo entre los palestinos. Ok, soy Javier Pérez y hoy hablaré sobre las maneras pacíficas de la solución del conflicto entre Israel y Palestina. Los acuerdos de Oslo, firmados en 1993 y 1985, representaron un momento histórico en el conflicto, ofreciendo un camino hacia la paz y la creación de un Estado palestino. Estos acuerdos establecieron un marco para la autogobernanza palestina a través de la creación de la Autoridad Nacional Palestina, ANP, y establecieron principios para futuras negociaciones sobre el estatus final de Jerusalén, los refugiados palestinos y los asentamientos. Sin embargo, la implementación de estos acuerdos ha sido deficiente, con un aumento significativo en la construcción de asentamientos israelíes en Cisjordania y la continua militarización de la vida palestina, lo que ha erosionado la confianza entre ambas partes. La desconfianza mutua se ha visto exacerbada por el fracaso en abordar cuestiones críticas que son fundamentales para una resolución sostenible. La falta de un calendario claro y compromisos concretos ha llevado a una percepción que los acuerdos de Oslo han servido principalmente para consolidar la ocupación israelí en lugar de facilitar la creación de un Estado palestino. Las divisiones internas entre los palestinos, especialmente entre Fatah y Hamas,
han complicado aún más el proceso, debilitando la posición palestina en la arena internacional y permitiendo que los ciclos de violencia se intensifiquen, reduciendo las esperanzas de una paz duradera. El conflicto entre Israel y Palestina ha atraído la atención de numerosos actores internacionales, cada uno con sus propias agendas y perspectivas. Estados Unidos, como aliado histórico de Israel, ha desempeñado un papel crucial en la diplomacia del conflicto, ofreciendo apoyo militar y financiero significativo. Este respaldo ha permitido a Israel mantener una posición dominante en la región, pero también ha generado críticas en el mundo árabe y entre los palestinos, quienes ven la política estadounidense como parcial y alineada con los intereses israelíes. Las iniciativas de paz lideradas por Estados Unidos, como el Plan de Paz de Trump en 2020, han sido vistas por muchos palestinos como una legitimación de la ocupación y han aumentado el resentimiento hacia la intervención estadounidense. Por otro lado, actores regionales como Egipto, Jordania y más recientemente los Emiratos Árabes Unidos han intentado mediar en el conflicto, pero su influencia ha sido limitada. La creciente influencia de Irán en la región, especialmente a través de apoyo a grupos militares como Hamas y Hezbollah, ha complicado aún más el panorama y transformado el conflicto en un frente de rivalidades geopolíticas más amplias. La ONU y otras organizaciones internacionales han emitido resoluciones en apoyo de los derechos palestinos, pero su implementación ha sido obstaculizada por la falta de consenso y la política de veto de algunos miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Esta dinámica ha llevado a una sensación de impotencia entre los palestinos, quienes ven a la comunidad internacional como incapaz de proporcionar una solución justa y duradera al conflicto. Mi nombre es César Alejandro Alfaro Zavala y hablaré sobre el tema de movimientos de resistencia y reacción. Los movimientos de resistencia palestina han evolucionado a lo largo de los años, adaptándose a las circunstancias cambiantes del conflicto y reflejando la diversidad de perspectivas dentro de la sociedad palestina. Además, que emergió en la década de 1980, se ha definido por su enfoque militante y su rechazo a reconocer el Estado de Israel, lo que ha llevado a múltiples enfrentamientos armados con las fuerzas israelíes. Su control de Gaza desde 2007 ha creado un sistema de gobierno alternativo al de la Autoridad Nacional Palestina, generando tensiones internas y divisiones entre los palestinos. El uso de violencia, como cohetes lanzados hacia territorio israelí, ha llevado a respuestas militares devastadoras por parte de Israel, perpetuando un ciclo de represalias que dificulta cualquier esfuerzo por lograr una paz sostenible. Por otro lado, la OLP y su facción dominante, Fatah, han abogado por una solución diplomática y negociaciones directas con Israel. Sin embargo, su percepción como un interlocutor legítimo ha sido socavada por la falta de avances en el proceso de paz y la creciente frustración entre los palestinos. La fragmentación política junto con las diferentes ideologías entre Hamas y Fatah ha debilitado la capacidad de los palestinos para presentar un frente unido en las negociaciones internacionales. Esta compleja dinámica interna se ve agravada por la violencia cotidiana y la opresión, que han llevado a un aumento del apoyo a movimientos más radicales y han dificultado cualquier esperanza de una solución pacífica y duradera del conflicto. Bueno, en conclusión, la resolución del conflicto entre Israel y Palestina es un desafío complejo que requiere un enfoque multifacético y un compromiso genuino de ambas partes. A través de métodos pacíficos como el diálogo, la construcción de confianza, la educación y la cooperación internacional, es posible sentar las bases para una paz duradera. Además, abordar las causas subyacentes del conflicto, incluyendo la justicia para los refugiados y la equidad de los derechos, es esencial para crear un entorno en el que ambas comunidades puedan coexistir en armonía.
Es crucial que la comunidad internacional apoye estos esfuerzos, promoviendo iniciativas que fomenten la convivencia y el entendimiento mutuo. Solo a través de un compromiso serio y una voluntad compartida de superar el odio y la desconfianza se puede avanzar hacia un futuro donde israelíes y palestinos vivan juntos en paz y seguridad, con el respeto por sus derechos y aspiraciones nacionales. La paz no solo es posible, sino que es necesaria para el bienestar de ambas naciones y la estabilidad de la región en su conjunto. Como un equipo comprometido con la justicia y los derechos humanos, hacemos un llamado a la reflexión y la acción para promover una cultura de paz en el conflicto entre Israel y Palestina. Durante décadas, la violencia ha dejado profundas cicatrices en ambas comunidades, generando sufrimiento y perpetuando el dolor. Creemos que es momento de rechazar la guerra y como medio para resolver diferencias, la paz no es solo la ausencia de conflicto, sino la presencia activa del diálogo, el respeto mutuo y la empatía. Invitamos a todas las personas a unirse en la construcción de un futuro en el que la convivencia, la dignidad y la seguridad sean los pilares fundamentales.